Les estoy saludando desde Alvir, España, en un lugar súper bonito, mucha naturaleza, muchísimo sol. Bueno, estamos en verano y aquí ya se nota. Quiero hoy compartir un tema que es importante que tengamos en cuenta, y es qué pasa con las palabras proféticas que a ti se te han dado. ¿Cómo puedes saber en qué momento de ese cumplimiento de esa palabra estás? ¿Te has puesto a pensar en dónde va ese cumplimiento de lo que Dios habló para tu vida? Si no sabes cómo hacerlo, no te vayas, quédate en este video que te explicaré unas bases muy importantes para que puedas saber cómo va caminando tu vida en el cumplimiento de esas palabras. No te vayas porque enseguida comenzamos. La primera parte, ¿qué fue lo que Dios habló? Tienes que mirar, y si dentro de todo lo que se habló en esa palabra profética hay una parte que Dios dice que hará, ahí ya no tienes que intervenir tú porque simplemente Él lo hará. ¿Qué quiero decir con esto? Si tal vez en la palabra profética que tú tienes hay una parte donde dice yo te llevaré a entenderlo, o yo te mostraré el camino, o yo iré contigo, o yo voy a abrirte una puerta, todas esas cosas donde Él dice que hará algo, esa parte la hará Él. Así que nosotros descansamos porque eso es algo que si Él dijo que haría, Él lo hará. Pero por otro lado tenemos una parte que es la parte donde nosotros tenemos que hacer algo. En esa parte es donde, por ejemplo, el Señor puede decir, y irás creciendo, por ejemplo, irás creciendo en seguridad. Irás creciendo en seguridad, ¿qué quiere decir? Que hay inseguridad y que esas cosas tienen que ir cambiando. Tú tienes que ir peleando con esos miedos. El Señor te dará seguridad, pero para que tú camines en seguridad tienes que enfrentarte a miedos, a temores, a lo mejor dejar voces que te hablan de cosas que no ha hablado el Señor, y esas son muchas que a veces son internas nuestras, en nuestro pensamiento, y que tenemos que romper con ellas. Pero cuando el Señor nos va hablando de esa forma, tenemos que tener en cuenta que es la parte que haremos. Cuando, por ejemplo, el Señor le dice a una persona, voy a hacer que tú seas un excelente médico, ¿vale? El Señor abrirá las puertas para que esa persona entre a trabajar en la medicina, a crecer en cada vez que sea llamado a un doctorado, a una especialización en medicina, pero la persona tiene que matricularse, la persona tiene que sacar sus exámenes adelante, la persona tiene que saber que tiene que hacer una parte, un esfuerzo que no le corresponde a Dios, pero que sí le corresponderá a esa persona. ¿Cómo puedo gestionar bien las palabras proféticas que me han dado? Bueno, las que has recibido, esa palabra profética que vino un apóstol, un profeta, un pastor y te dio, tienes que revisar. Y bueno, los que llevan tiempo viendo estos vídeos, que me están siguiendo a través de este canal, espero que ya lo tengan muy claro y que su respuesta sea la siguiente: debo escribirlo o debo grabarlo. ¿Por qué? Porque así no voy a perder los detalles. Cuando a ti y a mí nos dan una palabra profética y podemos grabarla, podemos escribir los detalles, en ese momento nosotros nos quedamos con la tranquilidad de que no vamos a perder nada de lo que Dios nos habló, porque todo es muy importante. Quiero que sepamos que a veces algunas de las palabras que el Señor nos da puede que nosotros las tomemos en una interpretación del momento, dentro de un ámbito de lo que estamos viviendo en ese momento, en ese instante. Pero tenemos que ser siempre pacientes, pues a veces las palabras proféticas no se cumplen en el momento, siempre lo he dicho, sino que paulatinamente se van cumpliendo. Se pueden cumplir o toda en conjunto, pero por lo general se van cumpliendo por partes, a trozos, como podríamos decirlo, ¿no? Entonces puede ser que te diga el Señor, pues te estoy llamando como misionero para Cuba, vamos a imaginarlo, y tú apenas te hayas empezado a meter en el caminar con el Señor, apenas estés llegando a la iglesia. Obviamente no es para que cojas tus maletas en ese mismo momento y te vayas a Cuba, sino que entiendas que hay algo que el Señor va a hacer y que tú vas a tener que entrar en una formación para llegar al momento en que el Señor vuelva y te hable por medio de otra persona, de otro siervo suyo, te dé la confirmación, y entonces sepas que ya llegó el momento de que esa palabra se cumpla. Nosotros la recibimos en un momento, tenemos que estar atentos porque el cumplimiento no es inmediato, no es automático, no es instantáneo. Las palabras proféticas hablan de algo que va a suceder en el futuro, algo que el Señor nos está prometiendo que va a hacer. Pero tenemos que tener en cuenta que en el momento que Él dice que hará algo, también nos da una condición, que es la parte que nosotros tenemos que hacer. A esa persona que se le dice, vas a ser misionero, te voy a enviar a Cuba, bueno, tendría que pensar primero
ya puedo ejercer como misionero, me he preparado para poder ir a hablarle a las personas, para ir a servir en una misión. Tiene que estar comprometido en su iglesia primeramente. Tiene que ser una persona que a lo mejor en ese momento ni siquiera tiene pasaporte, ni siquiera ha pensado en viajar o no tiene la edad para hacerlo. Puede que sea un joven al que se le dice esto. Obviamente no va a dejar sus estudios, no va a dejar su familia para salir corriendo, como digo, pero tiene que entender que dentro de él el Señor va a empezar a ejercitar su vida espiritual para llevarle a que llegue a ese cumplimiento. Le enseñará a mantenerse en obediencia, le enseñará a mantenerse en sujeción, en trabajar en equipo, porque cuando uno se va como misionero, las condiciones no son fáciles. A lo mejor se piensa que ir de misión, wow, fantástico, pero puede que tengas que vivir en una casa con muchas personas. Si vas a un país de misionero que no es el tuyo, obviamente, para eso vas de misionero, tienes que aprender sus culturas, su forma de hacer las cosas, respetar cómo hacen las cosas allí, y por lo tanto es mucho aprendizaje. ¿Qué pasaría con este mismo ejemplo? Que a lo mejor este joven tiene que empezar a formar el carácter, dejar que el Señor le forme el carácter para ser sociable con los demás, para sujetarse a órdenes, para no estar buscando siempre lo suyo, sus comodidades, el estar bien, sino a lo mejor para entender que habrá momentos en que tal vez esté viviendo en lugares con mucha lluvia, donde no hay tal vez las comodidades de la ciudad, tal vez se va de misionero a un pueblo, no lo sabemos, pero tenemos que pensar eso, que cuando el Señor nos habla de que nos va a llevar a algún lugar o nos da una palabra profética referente a lo que sea, a cualquier parte de nuestra vida, siempre habrá un momento en que nos la da, un proceso en el cual empezamos a trabajar para que eso se vaya desarrollando y luego un momento de ese cumplimiento. Ahora, tenemos que ver si dentro de la palabra profética que nos habló el Señor, tenemos que ubicar, como decía, vamos a ubicar la parte que el Señor hará. En este caso, con el mismo ejemplo, decimos, vale, el Señor le llevará a Cuba. ¿Qué tiene que hacer el joven? ¿Vale? Empezar a capacitarse, a conocer la palabra de Dios, porque va de misionero, tendrá que hablar del Señor, conocer bien la Biblia, incluso puede que tenga que conocer algo del idioma, de la cultura, del lugar hacia donde el Señor le va a llevar. El Señor irá cambiando su corazón, formando su carácter. Pero en el transcurso de esa palabra profética puede que vengan intermedias, otras palabras proféticas, que vayan ajustándose al cumplimiento de esto que el Señor habló. Puede que un día reciba otra palabra profética donde el Señor le dice, vas a ir a estudiar con una capacidad que te voy a dar para los idiomas. Wow. Esto tendrá que ver, claro, porque si se va de misionero, ahora el Señor le va a proveer los idiomas, el poder hacer un buen estudio de idiomas, y eso sería algo que agregaría a ese cumplimiento. Pero para eso tenemos que saber cómo diferenciar y tener una línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? Que tú puedas decir, vale, esta parte de aquí ya se cumplió, ya la tengo cumplida. Seguir revisando esa palabra profética, bueno, esta parte no se ha cumplido, tengo que esperar a que se cumpla, y estar atentos en todo momento. Toda tu vida, toda mi vida, toda nuestra vida tiene que estar en esa búsqueda de cómo estoy cumpliendo lo que Dios habló para mí. Cuando nosotros nos alejamos de esa palabra profética que se nos dio, entonces la vida empieza a fallar y nos vamos hacia una voluntad que no es la voluntad de Dios. Por eso no podemos esperar que las cosas nos salgan bien, y a veces es que caemos en ese estancamiento, nos frustramos porque no hacemos realmente lo que el Señor nos dijo que teníamos que hacer. Si este joven dijera emocionado en los primeros meses, las primeras semanas, oh qué bien, gloria a Dios, voy a ir a Cuba, pero con el paso del tiempo dejara de ir a la iglesia, se enfriara en su comunión con Dios, o tal vez ya no siguiera estudiando, o incluso olvidara esa palabra profética y la dejara un poco aislada de su mente, de su corazón, pues pasarían los años tomando decisiones no enfocadas a lo que el Señor le habló, sino enfocadas a su emoción del momento. Tal vez se vaya a vivir a otro lugar, tal vez no siga en la iglesia. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que analizar, ¿estoy siendo obediente a lo que el Señor me habló proféticamente? ¿Qué se está cumpliendo de lo que Él me habló? Hay una parte que ya se cumplió. Cuando se cumplió, ¿qué quiere decir? Que si se cumple esto, ahora voy a un nuevo nivel, a una nueva estación. Ahora, ¿a qué nueva estación me enfrento? Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta con las palabras proféticas que el Señor nos ha entregado. Y ya para terminar, quiero cerrar con algo muy importante, y es
tenemos que tener en cuenta una cosa. A veces las personas cuando ven a un profeta se lanzan directas, yo quiero que el profeta me hable. Y a lo mejor ese profeta o ese siervo, que puede ser un pastor, puede ser un apóstol o la persona que el Señor use para hablarle, si esa persona le dice algo que ya había escuchado, a veces la persona se frustra. ¿Por qué? Porque dice, porque es que me ha dicho lo mismo. Cuando a ti el Señor te dice una y otra vez lo mismo, ten cuidado, porque puede ser que no estés haciendo caso y por eso te dice lo mismo. Puede ser que te haya dicho, prepárate para, vamos a ver, prepárate para trabajar con niños. Tú no le hagas caso, lo ignores, venga nuevamente otra persona, otro pastor, profeta, apóstol y te diga, ve cómo el Señor te va a meter en una etapa donde te tienes que preparar para trabajar con niños. Y tú, wow, es que siempre me dicen lo mismo de trabajar con niños y tú sigues sin hacer caso. Y luego venga nuevamente alguien y diga, mira, he tenido una visión o un sueño contigo donde yo veía que tenías que prepararte para trabajar con niños. Te veía rodeado de niños. Si es así, si tú te das cuenta que una y otra vez te dicen lo mismo, es una confirmación, puede ser una confirmación, porque necesitabas volver a escucharlo, porque ya estás trabajando, te están entrando dudas y necesitabas volver a afirmarte en eso que el Señor te dijo, o puede ser que no lo estés haciendo y el Señor no te va a decir otra cosa hasta que entres en ese cumplimiento en obediencia a lo que el Señor te habló. Así que ten mucho cuidado. Por un lado, si es algo que te dice y no lo estás haciendo, entrar a hacerlo en obediencia, pero si es algo que te lo dice porque necesitabas escucharlo y dices, bueno, eso ya yo lo sabía, pero wow, necesitaba saberlo, entonces Él también habla así. Nuestro Dios nos cuida en todo, nos ama profundamente y por eso Él siempre nos está hablando. Así que escuchemos, como dice la palabra, escuchemos a aquellos que nos traen un mensaje de Dios, atesorémoslo en nuestro corazón y no olvidemos que para eso el Señor nos habla, para edificar, para exhortar, para consolar nuestras vidas, para llevarlas a la dirección que Él sabe que es la mejor para nosotros. Bueno, y me despido con esta impresionante vista. Tenemos allá de fondo el mar y quiero agradecer a todos por estar pendientes de estos vídeos, pero también me gustaría que pusierais en los comentarios cómo os van ayudando estos vídeos, que me digáis a lo mejor sí, estoy empezando a escribir los sueños, las visiones, o mira, ahora estoy empezando a compartir lo que el Señor me da, entregándolo a mis líderes, está siendo de mucha bendición porque ahora me ayudan a juzgarlo, ahora es de bendición cada vez que el Señor me habla. Quiero que me lo pongáis y poder así apoyaros en oración, poder estar pendiente de vosotros, de ver cómo estáis creciendo, porque de eso se trata, que podamos crecer juntos y ver cómo el Señor cada día nos usa más en el reino, porque realmente de eso se trata, de ser de bendición ahí en el lugar donde Dios nos ha puesto. Así que desde España, un abrazo para todos, bendiciones y hasta la próxima.